Hola a todos, que Dios les bendiga grandemente. El devocional de hoy se titula 4 maneras de estar en la presencia de Dios. Leemos el Salmo capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tomamos como parte esencial para esta palabra la declaración que hace el salmista en la mitad de este versículo. En tu presencia hay plenitud de gozo. La primera manera para estar en la presencia de Dios es a través de la oración reflexiva. La oración es esa bendita manera, la forma que Dios nos ha permitido para estar en su presencia. No solo para comunicarnos con Él, porque cuando oramos, no es que hacemos exactamente lo que sucede cuando llamamos mediante el teléfono a una persona que está a la distancia, sino que estamos ante la misma presencia de Dios nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso. A la oración, Dios le ha atribuido esas virtudes, la gracia, la bendición, para que por ella accedamos al trono de Dios y estemos con Él. Sin embargo, la oración no solo es un ir. Me refiero a que no solo se trata de que nosotros hablemos. No es un monólogo. La oración es una conversación muy especial entre nosotros y Dios. Pero la oración debe ser reflexiva, meditada. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos enseña que cuando oremos, lo hagamos en el espíritu, pero también lo hagamos con el entendimiento. Se refiere a que comprendamos qué es la oración y qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que decimos, de qué hablamos. Al orar, debemos también dejar el espacio a Dios para que le escuchemos, porque Dios habla primeramente por medio de su palabra, pero también Dios nos habla cuando oramos. Podemos escuchar si Dios nos dice algo. ¿Y cómo nos habla Dios? Además de hablarnos a través de su palabra. Por medio de pensamientos que Él hace fluir al mismo tiempo en nuestra mente. Por palabras que oímos en el fondo de nuestro ser. Y que los oímos literalmente como cuando oímos de forma natural un sonido o a otra persona que nos está hablando. A través de la oración estamos en la presencia de Dios. La segunda manera, ¿cómo podemos estar en la presencia de Dios? Es a través de la meditación de la palabra de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 1:2, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Cuando tomamos la Sagrada Escritura, que es el manual para cada predicación, estamos en la presencia de Dios, lo escuchamos a Él, pero respecto del estar en su presencia, a través de la palabra, lo hacemos cuando meditamos en lo que leemos. El meditar es equivalente a lo que hacen los animales cuando tienen comida en su boca, mastican. Eso hacemos cuando nosotros también leemos la palabra de Dios. No solo se trata de leerla como cualquier otro libro, sino de darle lugar a que la palabra, los pensamientos de Dios fluyan en nuestro ser y comprendamos qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. La tercera forma, cómo estamos en la presencia de Dios, es a través de la alabanza. El Salmo 140, versículo 13 dice lo siguiente: ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Accedemos a la presencia de Dios cuando lo alabamos, al disponer nuestro corazón y todo nuestro ser para poder darle cánticos a Él, para dedicarle a Él la alabanza de vida. Y esta manera la practicamos cuando de nuestro corazón y nuestros labios elevamos esos cantos que también aprendemos en la iglesia y que ministran nuestras vidas, pero sobre todo que exaltan al Señor, porque de eso se trata la alabanza. También lo hacemos cuando encendemos un dispositivo para escuchar las alabanzas del Señor. Y eso lo podemos hacer aún en la oficina, siempre y cuando no interrumpa nuestro trabajo. Podemos hacerlo al estar en casa. También lo podemos hacer cuando vamos en el vehículo que usamos
Alabar a Dios lo podemos hacer aún cuando no estemos moviendo nuestros labios. Su alabanza fluye en nuestra mente y estamos en su presencia. La cuarta manera como podemos estar y disfrutar la presencia de Dios es a través de la comunión con el resto de los hijos de Dios, una comunión armoniosa. En el Salmo 133, versículo 1 al 3, la palabra nos dice lo siguiente: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esta última parte del Salmo 133:3, que dice, porque allí envía Jehová y bendición y vida eterna, es consecuencia de lo que dice el versículo 1 del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando nos reunimos con los hijos de Dios, también estamos en su presencia. No importa si son muchos o si son pocos. Cristo Jesús en Mateo 18:20 dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y cada hijo e hija de Dios debe tener una comunidad de fe, de hermanos, a la cual pertenecer y con la cual interactuar, con la cual reunirse y poder desarrollar comunión, desarrollar fe, desarrollar actividades. En este caso, Parousia Virtual es una comunidad de fe en la que constantemente nos estamos reuniendo. Por lo menos tenemos 2 reuniones a la semana. Una es cada domingo en forma privada a través de Zoom, mientras podemos transmitir el culto al mundo a través de nuestro canal de YouTube. Y la segunda reunión que tenemos durante la semana en Parousia Virtual son los jueves, siempre a través de la sala de Zoom. Esa reunión no es un culto, es un tiempo para orar, para hacer preguntas y tener respuestas, para hablar sobre temas de mucho interés, por supuesto, de los que nos congregamos relacionados con la vida espiritual o con cualquier tema o ámbito de la vida personal y familiar. Tenemos a uno de nuestros pastores encargado de dirigir esta reunión. Así es de que les invitamos, si alguien de ustedes quiere participar, puede contactarnos al teléfono que aparece rotulado en estos devocionales y con gusto le atendemos. Por ahora nos reunimos hermanos y hermanas de aproximadamente 7 países en América y en Europa. Por lo tanto, tú tienes la libertad también, hermano o hermana, de poder unirte a nosotros para desarrollar esta visión y este ministerio que el Señor nos concede. No olvidemos que en este devocional hemos partido con el Salmo capítulo 16, versículo 11. Y con él vamos a cerrar este tiempo de la palabra del Señor. Lo leo por segunda vez. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí están 2 resultados de estar o al estar en la presencia de Dios. Primero es que la presencia de Dios nos produce plenitud de gozo, dice la palabra. Esta palabra plenitud viene del hebreo melo, que no significa algo que está pleno, que está lleno, sino que produce plenitud. Ese término plenitud viene del hebreo melo, que significa lo que llena, un espacio, un vacío. Y ese espacio o vacío que llena la presencia de Dios es nuestro corazón. El corazón siempre es y será un espacio que debe estar lleno de algo. Si no está lleno de la presencia de Dios, estará lleno de otras cosas perjuiciosas, por supuesto. Llena tu corazón de la presencia de Dios. El segundo resultado es que produce delicias. La palabra delicia, siempre en el hebreo, es la palabra tanuj, que significa lo que produce deleite por haber encontrado el propósito de la vida. Se refiere a la felicidad de haber encontrado lo que deseamos, especialmente el sentido de nuestra existencia, el propósito para nuestra vida en esta tierra. Eso produce en nosotros la presencia de Dios, que la logramos sea cuando oramos, cuando meditamos la palabra de Dios como lo estamos haciendo ahora, cuando alabamos al Señor y cuando estamos en comunión con los demás hermanos. Allí está la presencia de Dios, como dice el Salmo capítulo 133, versículo 3.
porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por lo tanto, ninguno de nosotros se puede excusar de que no puede estar en la presencia de Dios. Y te quiero aclarar algo para concluir. La presencia de Dios no es un asunto de sentirla. Hay gente que dice, yo no siento la presencia de Dios. No tienes que sentir la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿tienes que sentir el oxígeno, el aire, para que sepas que estás respirando? No, la presencia de Dios sencillamente es un hecho que sucede muy especialmente cuando hacemos estas 4 cosas. Cuando oramos, cuando meditamos su palabra, cuando lo alabamos y cuando estamos con los demás hijos e hijas de Dios en comunión, en los cultos, en el tiempo que nos reunimos, sea físicamente o virtualmente, como Dios nos lo permite a través de esta comunidad de fe, Parucía Virtual. Amado Dios, qué bendita es tu presencia. Ya nos dice tu palabra aquí en el Salmo 16:11, que en tu presencia hay plenitud de gozo y hay delicias. Mi Dios, cuando estamos en tu presencia, es cuando de verdad vivimos. Gracias por tus hijos y tus hijas que hoy quedan alimentados, animados por medio de tu palabra. Y nos recordamos que entramos a tu presencia a través de la oración, cuando meditamos tu palabra, al alabarte, mi Dios, y también cuando nos reunimos con nuestros hermanos en la fe. Te decimos todo esto, Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien creemos y su nombre así confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.